Bueno, vamos a dar inicio. Les vamos a agradecer que mantengan sus videos y micrófonos apagados, en silencio, para dar inicio a la grabación. Es muy grato, como cada domingo, participar de estas actividades del movimiento de cultura espírita Cima, que en un inicio se hicieron en época de confinamiento, y aunque aquí persisten algunas medidas de bioseguridad, ya en buena parte hemos superado esa crisis que nos azotaba no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Este ha sido un espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Les recordamos nuestras redes sociales: www.cimamovimientoespírita.org, y en Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Kardeciano o Laico y Venezuela Espírita en Twitter, en YouTube Cima Cultura Espírita Oficial. También queremos recordarles que tenemos a disposición de ustedes la colección Libre Pensamiento en la página web de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Allí están obras que les van a permitir conocer el pensamiento espírita contemporáneo, como el espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, la inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, mediunidad, intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo, reflexiones acerca de la idea de Dios, de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López, reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, y espiritismo, ética y moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Hoy sí tenemos un conferencista que podemos decir de la propia casa, un amigo de origen portugués, directivo del movimiento de cultura espírita Cima, es empresario, es publicista, comerciante, facilitador en el área de ventas, motivación y liderazgo. En su calidad como persona, ya el hecho de que personas inviertan en este país y dediquen todo su potencial a trabajar por el levantamiento de Venezuela diariamente, ya eso denota la calidad de ser humano de alguien, y esa confianza que tiene en Venezuela, perder ni los venezolanos, ni propios ni extraños. En algún momento estas etapas serán superadas, forman parte de los aprendizajes de los pueblos, y creo que de verdad ha dejado grandes huellas en el espíritu del venezolano. Es además delegado de la Asociación Espírita Internacional CEPA, fundador y locutor, y fundador del programa La Voz del Alma, programa de radio, miembro de Rotary Internacional y presidente de Rotary Cafetal y Caracas Ávila, conferencista nacional e internacional, y también participa como articulista en la revista Evolución. Hoy va a tratar un tema que en toda época ha traído eh, interrogantes, todavía las sigue causando, y que tratará en su disertación de esclarecer algunos conceptos. Querido Víctor, te damos la más cordial bienvenida. En la búsqueda de Dios, el tema que nos va a presentar.
Gracias, Yolanda. Buen día a todos. Buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Para mí es un verdadero placer estar sentado nuevamente aquí en esta silla, hablándoles y conversando también sobre estos temas tan sabrosos, tan enriquecedores para el alma, como es hablar de Dios, de la espiritualidad, de más allá, de todo eso que nos envuelve al ser humano y que es parte fundamental de su esencia y de su proceso evolutivo. Realmente uno de los temas que más me apasiona es este, es hablar de Dios. Y lo increíble es cuando yo converso con alguien sobre este tema, me dicen, bueno, pero ¿a qué religión perteneces? Yo dije, no, es que no soy religioso. Entonces dicen, ¿y cómo es posible que tú, si no eres religioso, entonces, ¿cómo vas a hablar de Dios? O sea, ¿qué tanto puedes saber de Dios? Y bueno, aquí no se trata de saber o no saber, o sea, simplemente se trata de uno expresar lo que uno opina o lo que uno piensa sobre Dios, y ahí hay el que quiera tomarlo o tomar parcialmente o la totalidad de mis ideas. Lo importante aquí no es imponer ideas, sino simplemente intercambiar ideas para que en base a eso pues podamos crecer unidos, ¿no? Entonces es una respuesta que no es común, porque cuando uno empieza a hablar de Dios, generalmente son religiosos que su intención es salvar, ¿verdad? Salvar así como entre paréntesis, salvar al ser humano del mal, de Satanás, del diablo, de todo eso. Y la única salvación es definitivamente si tú te vienes para este lado, acá, para la religión donde yo estoy, aquí sí nos salvamos todos, aquí vamos todos para el cielo y los demás van todos para el infierno. Entonces, como no es algo normal, la gente a veces se sorprende un poco, pero cuando empezamos a conversar y entrar en materia, oye, siento que hay como mucha reflexión, mucho pensar sobre esto, y eso es la parte positiva, pues en el fondo eso quiere decir que se está evaluando las posibilidades de reformar ideas, de tumbar paradigmas, y en el fondo eso forma parte del proceso evolutivo, porque si nosotros nos dedicamos a mantenernos ahí, cerrados a estas ideas, y no vemos para los lados, pues entonces nos volvemos dogmáticos y como dogmáticos no crecemos, no evolucionamos. Y por ello todo hay que someterlo a la voz de la razón, todo hay que someterlo, hay que dudar de todo, porque la duda es el gran inicio de las nuevas etapas de la vida del espíritu. Siempre empezando por dudar para a partir de la duda empezar a reconstruir. Cuando uno se encierra, bueno, entonces el proceso es más lento. Y eso lo digo también para los espíritas, porque hay muchos espíritas que también se encierran en ideas. Y eso es para todos, es para los religiosos y es también para los no religiosos, porque en el fondo, siempre que nos encerramos en un pensamiento de manera tan dogmática, eso es negativo pues, para el proceso evolutivo. Bueno, hoy voy a empezar esta conferencia con un pequeño cuento, un cuento que involucra a mi hijo menor, mi hijo Brian. Él no está aquí presente, así que puedo decir lo que quiera, que él no va a saber. Bueno, Brian es un niño que a corta edad incluso mostró ciertas facultades mediúnicas, la parte visual, sobre todo, y auditiva. Y hay una experiencia que yo tuve con él a muy corta edad. Tendría alrededor de unos 5 años, más o menos, 4 años, 4 o 5 años, no tenía más que eso. Y él tenía un problema. Para mí era un problema, porque él tenía miedo a dormir en la oscuridad. Al igual que casi todos los niños, ¿no? Cuando son chiquitos pareciera que tienen miedo a la oscuridad. Y bueno, aunque aquí en Venezuela el tema de la luz es económico, no es igual que en Europa o allá en Estados Unidos o en el norte o en otros países del sur, donde los servicios son bastante costosos. Pero aquí no, aquí como, bueno, entonces
dejamos que por unos buenos años él se durmiera toda la noche con la luz prendida. Y él, bueno, feliz porque se sentía pues cómodo, se sentía confortable y no existía el temor. A veces cuando apagábamos la luz en la noche para ver si él no nos daba cuenta, increíble, se despertaba a altas horas de la noche y aquellos gritos, bueno, o sea, invadían toda la casa. El hecho es que ese problema se mantuvo durante sus primeros años de niñez y yo quería resolverlo y no había cómo hacerlo. Él había escuchado hablar de Dios y por su propia iniciativa pensó, bueno, si Dios me quiere y Dios es grande y Dios es bueno y como es bueno me va a ayudar, entonces le voy a pedir a Dios que me quite el miedo a la oscuridad. Y así lo hizo. Dentro de su forma de conversar con Dios, pues le pidió que le quitara el miedo a la oscuridad. Bueno, señores, ustedes no sé qué pensarán que pasó, pero el hecho es que no pasó nada. Igual siguió teniendo miedo a la oscuridad y empezó entonces a molestarse con Dios. Y bueno, pero no entiendo, o sea, si Dios existe, ¿por qué no me complace? ¿Por qué no me quita el miedo a la oscuridad? Y eso fue el punto de partida que lo hizo ser ateo. Hasta el día de hoy, ese muchacho con 21 años de edad, va a cumplir 21 dentro de poco, todavía es ateo. ¿Pueden ustedes creer algo así? Es un cuento bastante sencillo que seguramente podrá haber sucedido a muchos niños, por lo menos en cuanto al temor a la oscuridad. Pero el hecho es que vamos a trasladarlo a la humanidad, a los seres humanos. Yo creo que de alguna manera u otra, casi todos nosotros hemos pasado por una situación similar. Una situación donde necesitamos la presencia de ese ser fuerte, vigoroso, que lo puede todo, de ese ser que nos enseñaron que existe y que está ahí para ayudarnos a crecer, a ser grandes, para apoyarnos. Y entonces en algún momento de nuestras vidas, yo estoy absolutamente convencido que todos pasamos por pedirle algo a Dios. Algo que sentimos que nos lo merecemos. Algo que para Dios debería ser muy fácil complacer. Y resulta que ese pedido que hacemos no funciona. No viene. Entonces, como no viene, empezamos a pensar sobre la posibilidad de que a lo mejor Dios no existe. Algunos, la mayor parte quizás dicen, no, Dios existe porque yo creo que existe, pero ¿por qué entonces no me complace? Si yo no he hecho nada malo, soy una persona que trato de ayudar a los demás, que trato de hacer esto. Y igual como Brian, a los 4 años de edad, ¿qué malicia puede tener un niño a los 4 años de edad? Pues hay muchas personas que también, que se percibe que nunca han actuado con malicia, han tratado más bien de ayudar al prójimo, de ser buenas personas. Y creen en un Dios que está ahí para ayudarlos a crecer, para complacerlo. Pero ese Dios no se aparece para satisfacer sus caprichos, sus deseos, sus gustos. Entonces, ¿cómo resuelven ese problema que pudiera originar la falta de credibilidad, ¿no?, en Dios? Muy fácil. Con una frase que es muy conocida de ustedes y de nosotros, pues de nosotros en general, que dice, bueno, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo no tenga esto o que no pase esto. En ese momento quizás Brian pudo haber dicho,
Es la voluntad de Dios que yo siga teniendo miedo a la oscuridad y que siga durmiendo con la luz prendida. Como él no tiene mucha lógica que eso haya sido para él esa respuesta, optó por la opción B. Dios no existe. Porque si existiera, me hubiera complacido. Es interesante, ¿verdad? Como la humanidad, gran parte de la humanidad, de seguro habrá pasado por este punto. Y bueno, ¿por qué llegamos a esas conclusiones de que es la voluntad de Dios o Dios no existe? Primero es importante tener en cuenta qué piensa el ser humano de Dios, qué cree el ser humano que es Dios. Pero bueno, eso varía mucho en función de las diferentes culturas, pero las variaciones en términos religiosos tampoco son tan distintas unas de las otras. Quizás nosotros en el cristianismo, que tenemos muchas variaciones de religiones cristianas que están en nuestro entorno, que es lo que más abunda, son aquellas religiones con las cuales más compenetramos, todas originadas pues de Jesús y a la vez el cristianismo que es originado del judaísmo. Entonces, a partir de ahí empezamos a formarnos esa idea que el judaísmo ha promovido, esa idea del Dios personal, del Dios personalizado humano. Porque hasta ese momento, en la prehistoria o en la historia antigua, había muchas versiones distintas de Dios, donde incluso se daba el nombre de Dios a una diversidad de fenómenos de la naturaleza, ¿no? Pero llega el judaísmo y hace o crea ese Dios humano. Y saca entonces a la luz la idea de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bajo ese principio de que el ser humano es formado en base a la imagen y semejanza de Dios, se empieza a visualizar un Dios en forma humana. Un Dios que es más grande, que no lo podemos ver, pero está ahí en algún lugar. De un Dios que es bueno, que es justo, que es perfecto, que es único, porque tiene que ser único, porque si hubiera otros dioses, entonces habría que haber uno que debería ser el jefe de todos. Entonces, por lo tanto, es ese a donde hay que apuntar. Me permite un segundito que tengo aquí un ruidito fastidioso de algo que voy a silenciar porque me está distrayendo. Un segundo. Aquí estamos. Listo. Disculpen esta pequeña interrupción. Entonces, les decía que, bueno, el judaísmo creó esa figura del Dios humano hecho a la imagen y semejanza del hombre. Sí, dije bien. Hecho a la imagen y semejanza del hombre. Aunque transmitieron lo contrario. Transmitieron que el hombre, o el ser humano, para ser más claro, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Semejanza, imagen, entonces Dios tiene una imagen, el ser humano es semejante a Dios, pero el Dios debe ser como un ser humano en su máxima perfección, pero mucho más grande. Que también castiga y que apremia, castiga las malas acciones, al igual como nosotros los seres humanos también castigamos las malas acciones. Dios también, pero de otra forma. Y también apremia en base a las buenas acciones. Aunque en la realidad, con el tiempo se ha comprobado, pareciera que no fuera así. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son buenas, se pasan haciendo buenas acciones y aparentemente parece que Dios se olvidó que existen. Bueno, eso ha sido durante todos estos miles de años, impulsados por el judaísmo y luego rectificados por el cristianismo con algunas variaciones, lo que mantiene esa imagen de Dios en la mayor parte del planeta. Entonces por aquí empieza el asunto, ¿no? Que es un Dios que tiene cualidades humanas y también cualidades no humanas, ¿no? Es un Dios que además de eso es inmaterial, pero que sí es inteligente y a la vez
es omnipotente, lo puede todo. Lo puede todo, porque si no lo pudiera todo, no puede ser Dios. Entonces no podemos llamar de Dios. Es omnipresente, es decir, que está en todas partes, porque si no pudiera estar en todas partes, tampoco podría ser Dios, porque Dios tiene que ser el que lo puede todo. Y bajo esa figura que nos han enseñado las castas religiosas originarias del cristianismo, del judaísmo y del cristianismo, sobre todo aquí para la zona de esta parte del planeta, en gran parte, pues bajo ese criterio recibimos la información y la transmitimos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos a nuestros hijos y así sucesivamente, generación por generación hasta nuestros días. Desde que nacimos, somos un cuerpo de información ocupado por un espíritu en proceso evolutivo que se somete, sin duda alguna, al entorno social en el cual nace. Se somete a esa cultura, se somete a esas ideas también que prevalecen en el aspecto religioso y bajo ese criterio empieza como que a grabarse desde chiquito en el niño esas tendencias, esas ideas, esos conceptos que difícilmente luego se pueden someter a un proceso de razonamiento lógico porque nos ha enseñado de que eso es así y que no puede ser distinto. Y por ello gran parte de la humanidad termina siendo corderitos siguiendo un pastor, no pensando por sí mismos, sino sometiéndose a ese entorno social, sometiéndose a esa educación, sometiéndose a esa cultura, sometido a todo ese entorno que lo envuelve. Es por ello que es importante hoy día tener el valor de igual vaciar esas ideas en su mente para poder ocupar esos mismos pensamientos con aspectos que se originan de la deducción, de la lógica, del sentido común y no de la imposición de ideas. El hecho es que, bueno, la mayor parte de la humanidad cree que Dios es bueno, pero el hecho es que aparentemente también hace cosas malas, que consideramos malas. Pero nos ama. Entonces, si nos ama, muchos se cuestionan, ¿cómo es posible si Dios nos ama? ¿Por qué crea y tiene poder sobre la naturaleza? Tiene poder sobre el cosmos, sobre el universo, porque es Dios, es el superpoderoso, el omnipotente. ¿Y cómo es posible entonces que Dios permite que existan calamidades en el planeta que originan miles y miles de muertes? Incluso algunos dejan de creer en Dios originado esas calamidades, porque dicen, si Dios existiera, no tiene sentido que permita el sufrimiento de sus hijos, si es que realmente somos sus hijos, o si es que realmente nos quiere. Entonces, teniendo él la fuerza y el control para poder dominar las fuerzas de la naturaleza, y no haciendo nada, no interfiriendo, y dejando que sus hijos sucumban bajo el terror, el miedo y el desespero de lo originado por estas catástrofes naturales, entonces, ¿cómo puedo yo creer en un Dios así? Por ello es que hay mucha gente que no cree en Dios, justamente no solamente porque no son ateos porque nacen ateos, sino porque las circunstancias en las cuales viven y las ideas que tienen iniciales del concepto de Dios las comparan y no tiene lógica, no tiene razonamiento y por lo tanto descartan la posibilidad de la existencia de ese ser divino. Muchos sienten que Dios no es justo, pero hay que respetar sus injusticias. Ese Dios que elige pueblos tampoco tiene sentido. Un Dios que dice, el pueblo, mi pueblo es este. Me refiero al pueblo de Israel, que se proclama como haber sido elegido por Dios. Y
todo lo que Dios hace es para favorecer a ese pueblo. Todos los demás están fuera de la salvación divina. Eso tampoco carece de sentido, porque Dios no puede tener preferencias. Porque si tiene preferencias, no puede ser Dios. No tiene sentido que Dios vaya a crear a sus hijos y luego elegir a aquellos que son los más bonitos o los que son de Él y los demás no son de Él, son de aquel lado. De tal manera que empieza a ser ilógico y irracional estos conceptos de Dios que nos han enseñado los niños. Las religiones, sobre todo, las religiones a las que me refiero, originales del cristianismo, porque son básicamente las que más nos envuelven y es bajo la cual la mayor parte, para no decir, yo creo que casi todos los que están conectados deben estar en sintonía o en conocimiento. Hay personas también que confunden a Dios con algunas figuras religiosas, algunos liderazgos. Ahí está el ejemplo de Jesús. Hay religiones que han mezclado a Dios con el proceso de existencia humana, otorgando cualidades divinas al ser humano. El caso de Jesús, por ejemplo, y es un caso que la iglesia justifica diciendo que el problema es que como nacimos por Adán y Eva, según la iglesia, Adán y Eva cometieron un pecado y como cometieron un pecado, desobedecieron a Dios por comer la fruta del árbol de la sabiduría. Es decir, que en teoría no tenemos derecho al conocimiento, no tenemos derecho al saber. Es obvio, evaluar de ahí que esas castas sacerdotales pues hacían todo lo posible para evitar que pensáramos por nosotros mismos y por ello pues crearon esta historia. Y entonces como Adán y Eva pecaron, cometieron el error de desobedecer a Dios, pues todos sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos y toda esa historia, todos están condenados al infierno, a menos que se salven a través de el bautismo de la Iglesia Católica, sobre todo, hablando en este caso de la Iglesia Católica, y que se sometan entonces a Jesús que vino con un plan. Y el plan de Jesús es interceder por nosotros ante Dios para que podamos llegar al paraíso. Es decir, si nosotros no aceptamos a Jesús, que es Dios hecho persona, que es Dios que se fue hecho, que se hizo humano para salvarnos, entonces todos estamos condenados al infierno eterno, al fuego eterno, a las llamas del infierno, donde hay el crujir de los dientes y todo ese aspecto terrorífico que han dado a sus divulgaciones temerosas, ¿no? Entonces muchos ven en Jesús la figura de Dios y se expresan y se entregan a Jesús, que para el espiritismo Jesús no fue sino un ser humano, un líder, un hombre que trató de reformar algunas ideas, que trajo conocimientos interesantes para la humanidad hacia el camino del amor, hacia el camino del bien, y nos dejó mucho, sí, nos dejó mucho, pero no pasó de ser un ser humano, con sus errores, sus defectos, sus virtudes. Y los invito a estudiar al Jesús histórico, que hoy día actualmente contamos en Internet, en YouTube, con unas conferencias y unos trabajos fantásticos de unas personas, de unos líderes españoles. Uno de ellos se llama Antonio Piñeiro, otro se llama, no me acuerdo ahora, que tiene unas conferencias porque se dedicaron toda su vida a investigar y a leer todos los manuscritos de antes y encontraron un Jesús muy distinto al Jesús que nos han dado a conocer. Pero el hecho es que, resumiendo el tema, porque hoy no toca hablar de Jesús, sino de Dios, el hecho es que hay personas que visualizan a ese Dios expresado de forma humana en algún líder determinado, en alguna persona determinada, y dice que eso fue Dios que se expresa ahí, que eso es Dios. Que Dios vino para salvarnos, o Dios vino para corregirnos, o para enseñarnos el camino.
cosa que en el espiritismo tampoco coincidimos. Hay otra concepción de Dios que se dice que cuando uno se refiere a ciertos manuscritos, como el Corán, como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como el libro de los Vedas y muchos otros libros de las religiones antiguas, se atribuyen a esos libros la inspiración divina, que fue Dios que habló al hombre y que Dios le transmitió esas ideas. Cosa que en el espiritismo tampoco compartimos, y no compartimos por dos razones muy sencillas. Primero, porque Dios no es humano. No es humano, no se va a poner a escribir libros, ¿no? Dios no debe tener manos, no se debe manifestar de esa manera. Y además de eso, porque hemos conocido también que gran parte de esas comunicaciones atribuidas a Dios procedían de mediums, de personas con capacidad de poder comunicarse con el mundo de los espíritus, a través de las cuales se manifestaban espíritus, haciéndose pasar en algunas oportunidades por esas deidades y transmitiéndose información que luego plasmaron entonces en diversos libros que todos han oído hablar de alguna otra manera. Y en esos libros encontramos mucha sabiduría, encontramos muchos conocimientos, mucha información útil para la humanidad, sin duda alguna que sí, pero también nos conseguimos muchas ideas absurdas, muchas ideas que no tienen sentido, mucha basura, para no entrar en detalles. Y que hizo Allan Kardec cuando también pasó por ese proceso. Kardec fue tan inteligente que supo seleccionar la información que consideraba útil, importante, y que de la cual podría extraerse conocimientos importantes para el ser humano, de aquella información que recibió de los espíritus que no llevaba a ningún lado. Y él tuvo la inteligencia de no guardarla siquiera, sino botarla, basura, cosa que nuestros ancestros no lo hicieron. Y por ello nos conseguimos con unos libros que en muchos pasajes, en muchas ideas se desentienden, que son incoherentes, que a pesar que tiene información valiosa e importante, pero también tiene información que nunca debiera haber sido tomada en cuenta y jamás y nunca atribuirlo a Dios y tampoco a ningún espíritu de carácter superior. Simplemente esa información canalizada y transmitida por los espíritus, altos y bajos, grandes y chiquitos, evolucionados y menos evolucionados, esa información que ha llegado al ser humano y que el ser humano, lamentablemente, aparentemente no ha sabido, no se ha dedicado a pulir, a limpiar, a extraer, a hacer lo que hizo Kardec, afortunadamente, porque entonces el mundo hoy quizás sería muy distinto. Quizás hoy día nos estaría hablando de pueblos elegidos, ¿no? Quizás hoy día nos estaría hablando de un Dios cruel y asesino, y un Dios que tiene preferencias entre los seres humanos. Sería algo muy distinto. Pero, en fin, el problema no es lo que sucedió, el problema es lo que estamos haciendo nosotros ahora con eso. Eso es lo más importante. Porque mientras el ser humano se siga atado a esos libros del pasado y siga ahí, aferrado a las ideas buenas, estoy de acuerdo, pero a las ideas que causan polémicas, que causan miedo, que causan violencia, que causan todo lo que puede dañar el amor, la convivencia armoniosa del ser humano, todo eso debiera haber sido desechado. Y ojalá alguien tenga la valentía algún día de hacer ese trabajo selectivo, de extraer de esos libros solamente aquello que realmente es positivo y todo lo más tirado a la basura como lo hizo Kardec. Lo importante, eso sí, estar claro que eso no es la palabra de Dios. Eso es la palabra del ser humano. La interpretación que hicieron los seres humanos de los mensajes, que en muchos casos, en muchísimos casos incluso,
han sido distorsionados y alterados a conveniencia para favorecer el poderío de los que han liderado pues, el aspecto religioso de la humanidad, de aquellos que nos han estado controlando durante tantos siglos. De esta manera que Dios no escribe libros, ni nunca ha escrito libros. Y Dios no habla. Dios nunca ha hablado. Porque imagínense ustedes, si hablara sería entonces, tendría cuerdas vocales. Sería entonces el Dios personalizado humano del judaísmo. Es que imaginar que Dios puede hablar, aunque a la hora de la verdad podemos decir que todo es y al mismo tiempo no es. ¿En qué sentido? Porque todo depende del punto de vista como lo veamos. Porque si Dios existe, y creemos que si Dios existe, lo debe poder todo, porque si no puede todo, no es Dios. Entonces, en teoría, por lo tanto, debería poder hablar por los seres humanos. Pero en la realidad, si Dios es algo tan grandioso, tan increíblemente fantástico, debe tener una vibración de existencia tan pura, tan increíble, que nuestros ojos no serían capaces de ver ni siquiera la más mínima partícula de luz de ese ser, porque quedaríamos ciegos. De la misma manera, quizás si Dios existe y pudiera comunicarse de alguna forma de esta manera, usaría, sin duda alguna, esa estructura de funcionamiento que existe en el universo para hacernos llegar de otras maneras su mensaje. Al igual, de la misma manera que un empresario, hay una gran empresa, pues usa su estructura de funcionamiento para llegar al operario más distante. Es más fácil, es más entendible, y el operario va a entender mucho más fácil a aquel que tiene como jefe al lado que el otro señor que incluso habla en un lenguaje distinto que no está a su alcance percibirlo. Pues algo similar, definitivamente, en mi opinión, debe pasar con Dios. Pero no creo en un Dios que habla a través de un medio. No lo creo. No tiene lógica. Y más cuando todavía estamos muy distantes de poder entender algo tan grande, tan fuera de siquiera de poder detallarlo, de poder describirlo. El hecho es que los seres humanos descubrieron lo importante que era adueñarse de Dios, y en base a eso empezaron a manejar los seres humanos. Empezaron a controlar la humanidad a través del poder divino, haciéndose dueños de Dios, diciendo, ellos deciden cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. No es Dios que decide, son ellos que deciden por Dios. Y nos hablan diciendo, esa es la voluntad de Dios. Ok, ahora el tema de Dios y la reencarnación, yo no podría dejar de afuera esta parte, porque realmente pienso que la reencarnación es un proceso ya comprobado por el espiritismo y que de alguna manera u otra sustenta un poco la hipótesis espírita de la existencia de Dios y contraría por completo esas ideas que tienen los religiosos de Dios. Porque aquel que no cree en la reencarnación difícilmente puede concebir la existencia de Dios. Porque si no existe la reencarnación, si no existiera la reencarnación, no podemos concebir un Dios que crea a sus hijos para una sola existencia, para una sola vida, y a algunos les da la extrema felicidad, la extrema abundancia, todas las oportunidades para ser feliz en el lugar donde está o donde nació, todas las oportunidades de tener una vida pues grandiosa
fantástica, única, mientras que a otros los tiran al lodo, en la basura, los arrastra por el piso, los pisotea y les llama de todo. Me refiero a las grandes desigualdades entre los seres humanos, entre aquellos que tienen una vida llena de alegría y de abundancia y aquellos que ni siquiera tienen vida, porque ni siquiera son conscientes de su propia existencia. Si existiera una sola vida y no existiera la reencarnación, Dios no existe. Porque no puedo concebir la idea de un Dios justo que actúe de esa manera y que elija cuáles son a dedo, cuáles son los bonitos y cuáles son los feos, cuáles son aquellos que les va a dar todo y cuáles. Y de paso todavía no se pueden quejar. De paso todavía esos seres que están en el lodo, en la basura, que nacieron allá porque Dios los tiró para allá, esos no se pueden quejar porque si no van para el infierno. No se pueden rebelar, no pueden estar, tienen que aceptar de alguna manera esa vida que Dios les dio. ¿Cómo podemos nosotros creer en un Dios si no creemos en la reencarnación? De tal manera que Dios y la reencarnación van unidos de la mano. La reencarnación explica la existencia divina. Y gracias, Dios, existe la reencarnación. Y la reencarnación es ese proceso que nos permite vivir en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, absorbiendo distintas experiencias necesarias a nuestro proceso evolutivo. La reencarnación es esa herramienta que nos permite compensar lo que de alguna manera no hemos hecho bien, lo que se tiene también por conocido como la ley del karma, la ley de causa y efecto. Nosotros aquí no estamos para ser castigados por nada. No estamos aquí para vivir procesos, para vivir experiencias. Ahora, que algunas experiencias son dolorosas, sí, que algunas experiencias pueden causar ciertos disgustos y despertar en nosotros ciertos sentimientos que no están en armonía con la divinidad o con el amor, con la alegría. Sí, sí. Pero si lo vivimos, lo aprendimos. Si lo vivenciamos, si lo experimentamos, absorbimos y crecemos. Dios y la ciencia. El enfoque de la ciencia. Aquí hay un punto bastante simpático que debemos tener en cuenta. La ciencia aparentemente niega la existencia de Dios. Aparentemente. Yo digo que aparentemente porque Dios no ha podido, la ciencia quizás no haya podido probar la existencia de Dios, pero tampoco ha podido probar su inexistencia. O sea que, de alguna manera u otra, ni para la derecha, ni para la izquierda. Los científicos son los que emiten la opinión de la ciencia. ¿Y quiénes son los científicos? Los científicos son seres humanos sometidos a un proceso de existencia y como tal, como seres humanos, nacen en culturas determinadas, en situaciones determinadas, en un entorno social determinado, con un concepto religioso también determinado y que tienen de alguna forma una incidencia sobre sus ideas. Ahora, ¿no se han dado cuenta ustedes que hay muchos científicos que son religiosos? Cosa que no tiene lógica. Porque si la ciencia niega la existencia de Dios o como científicos no creen en Dios, entonces ¿cómo se explica que van a una iglesia? ¿Cómo se explica que siguen ciertos preceptos religiosos que van en contra del concepto científico? Porque no podemos negar que la ciencia vino a ocupar un papel muy importante en la humanidad. La ciencia vino a complementar y a revelar la realidad de la religión.
y a contribuir al proceso de crecimiento del ser humano de otra forma, de una forma distinta a la forma religiosa. Y la religión se siente afectada por la ciencia, porque la religión es prisionera del dogma, y el dogma no está en consonancia con la ciencia. Entonces aquí, como hay un frente muy grande, por eso es que en la medida que la ciencia, al principio, los religiosos enfrentaron la ciencia de una manera increíble. Ustedes no se imaginan lo difícil y lo duro que fue para los científicos mantenerse arriba con su proceso de pensamiento. Pero afortunadamente se logró salir a la superficie. Y poco a poco la ciencia está tomando el mundo, está tomando el planeta y está enseñando otra realidad distinta al ser humano. Cosa que afecta de manera impactante a los religiosos. Entonces, ¿qué hacen los religiosos? Se tratan de adueñar la ciencia. Y ustedes pueden observar una gran cantidad de universidades religiosas donde están hablando de ciencia, pero donde están hablando de ciencia desde su punto de vista, un punto de vista que favorece los intereses religiosos. Entonces, cuando hay un científico que se atreva a hablar de Dios, hay que ver bien qué es lo que envuelve ese científico, si realmente lo hace tratando de ir en consonancia con los intereses de esas religiones en la cual fue educado, o si realmente tiene un concepto libre pensador o un concepto de ciencia como tal. Aquí lo importante es que el método científico, que es el método que decidió el espiritismo tomar para evaluar cada situación y cada proceso dentro de su avance y en cuanto al progreso pues, del mismo espiritismo. O sea, el espiritismo adoptó esta fórmula increíblemente fantástica, única. Una fórmula que deberíamos nosotros adoptar también en nuestras vidas, que es primero callar y escuchar. Primero es analizar, estudiar lo que hay. Es sinónimo de callar y escuchar en la vida del ser humano. Segundo, una vez que observas, después de observar, viene el análisis de lo que has observado. Después de analizarlo, vas a estudiarlo y luego vas a concluir. Y esa conclusión que tú tienes, al principio, para llegar a una conclusión, seguramente habrás tenido 4 o 5 distintas. Y de esas 4 o 5 distintas, hay una que por su peso pareciera que es la que más prolifera por razones de lógica, por razones de sentido común. Entonces, esa es aquella que tú debes tomar y mantenerla hasta tanto se demuestre que hay otra mejor. Qué sistema tan hermoso de decidir lo que sea en la vida. Qué sistema tan fantástico que adaptándola a la conducta humana, por ejemplo, adaptándola, por ejemplo, esta fórmula a un proceso comunicacional entre 2 seres humanos. De primero, callar, escucha, calla, observa, analiza. Segundo, piensa, analiza, estudia, medita, recapacita, evalúa para luego concluir. Y entonces trata de luego decir lo que sientes que es la mejor frase para causar la mejor reacción. Es un proceso que no es fácil de implementar. Yo no estoy diciendo con eso que lo implemento. Yo trato de hacerlo muchas veces, pero no es fácil, porque a veces ese mismo ímpetu, la energía, la fuerza, la agresividad que uno tiene y el orgullo y la vanidad y todo eso que nos envuelve no nos permite que seamos lo suficientemente maduros como para transitar este proceso de esa manera. Pero en pocas palabras lo que les quiero decir es que este proceso, esta metodología científica que ha adoptado el espiritismo también se aplica al análisis de Dios como tal. Y ahí empezamos entonces a evaluar la posible existencia de Dios bajo otros parámetros. Primero, observando qué es lo que hay.
nos encontramos con un orden increíblemente único, fantástico. Nos encontramos con una manifestación de inteligencia que no puede existir por sí sola, que todo efecto precede su causa. Y si a un efecto inteligente, por lógica, tiene que corresponder una causa inteligente. Y al no encontrar esa causa inteligente entre los seres humanos o entre los seres conocidos, a la cual atribuirle toda esa creación increíble que existe en todo lo que hay, más allá del universo, más allá de todos los universos y más allá de todo lo que todo lo que hay es todo lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista, es muy fácil suponer que tiene que ver no alguien, sino algo que originó ese resultado. Ahora, ese algo lo podemos llamar Dios. Sí, claro. También le podemos llamar otra cosa. Y en el espiritismo le damos el nombre de inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esa es la primera pregunta que se hace en el libro de los espíritus, a los espíritus. La primera pregunta que eligió Allan Kardec para iniciar la obra El libro de los espíritus. Allan Kardec eligió el tema Dios para empezar ese libro y de paso, siendo un tema tan increíblemente grandioso, dispensó apenas 4 páginas para ese capítulo. Imagínense ustedes lo difícil que es hablar de Dios. Y más en esa época. Cuando la noción de Dios, del Dios personal humano, estaba bien, al igual como sigue estando, bien impactado entre los seres humanos. Entonces, ir en contra de eso no es fácil. Pero esa respuesta que dieron los espíritus a Allan Kardec, que él seleccionó como tema de inicio del libro de espíritus, es la mejor respuesta que algún día hoy pudo haber encontrado. La más corta y la más grandiosa para poder, ¿y qué? Describir a Dios. Pero para llegar a esta respuesta, Allan Kardec lo meditó, lo analizó, lo evaluó, lo comparó con otras ideas sobre Dios. Utilizó el método científico y eligió esta. Aquí algún día puede ser cambiada. Sí, ¿por qué no? Si no pudiera ser cambiada, entonces no hay proceso evolutivo, no podemos evolucionar. Quizás algún día descubramos cómo decir o cómo describir a Dios de una manera más bonita y más grande. Pero no es nada fácil. Ahora volviendo al tema del Dios ciencia. No puedo dejar de nombrar al gran premio Nobel de la ciencia, Stephen Hawking, cuando mencionó que las leyes de la física pueden explicar el universo sin necesidad de Dios. Cuando dijo, para mí la solución más simple es que no hay Dios. Nadie crió el universo y nadie dirige nuestro destino. Estas 2 frases que identifican en sí las ideas científicas de un gran genio, sin lugar a duda, pero no se dio cuenta de algo tan sublime como que estaba llamando. Él dijo que el universo era inteligente y que el universo, como era inteligente, no necesitaba a Dios para poder crearse porque se podía recrear a sí mismo. Entonces, ¿para qué Dios? No tiene lógica la existencia de Dios si el universo se puede recrear en sí mismo. Ahora, lo que él nunca explicó es de dónde procede esa inteligencia, esa facultad que tiene el universo de recrearse a sí mismo. No estamos diciendo que eso procede de algún lugar en el espacio. No es de esa manera. Sino que esa misma inteligencia manifiesta en todo lo que hay. Eso es Dios. Sin darse cuenta, Stephen Hawking, él mismo
descubrió la existencia o encontró una nueva forma distinta de expresar a Dios. Pero eso es Dios. Porque si tenemos tanta armonía en el universo, si tenemos tanta armonía en nuestro entorno y dentro de nosotros, nuestro cuerpo en sí, es una máquina tan perfecta, tan increíblemente grande, que no puede haber sido originado de la nada. Pero para Stephen Hawking, eso no vino de la nada. Eso forma parte del proceso evolutivo del universo que originó como consecuencia este resultado. Sí, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pero si no existiera ese proceso, esa inteligencia manifiesta en todo lo que hay, esto no podría existir. Nosotros no podríamos existir. Porque lo más curioso es cuando se le pregunta a él, ¿de dónde cree que procede el universo? Él dijo, la nada. Entonces el universo procede de la nada. Y él dice que antes del Big Bang existía la nada. Entonces, ¿cómo es que la nada puede originar toda esa acción tan increíblemente potente para que a la vez pueda generar como resultado todo esto que nosotros vivimos, todo lo que somos? Pues simplemente, pero cuando él dijo la nada, no se refería a que era nada en realidad, sino trató de expresarlo mencionando como ejemplo el hecho de que si uno sale del polo norte o del polo sur, no me recuerdo cuál polo fue que se me mencionó, sale dando la vuelta al planeta, regresa al mismo sitio. Y entonces, y sigue dando la vuelta y regresa al mismo sitio. De alguna manera u otra, yo creo que él la pegó. Desde ese punto de vista, yo siento que es como funciona la vida. Quizás estamos en ese proceso de reencontrarnos a nosotros mismos a través de la vida, a través de la existencia. Hay un proceso de ser, no ser, hay un proceso de ir y venir, pero a la vez, pues, es eso lo que da sentido al universo. Bueno, me perdono, de verdad, yo no tengo ningún diploma universitario, yo no soy científico, yo soy un pobre ignorante, hijo de un campesino que vivía en el campo allá en mi país, en el norte de Portugal, de una familia muy humilde, que lamentablemente no me pudo pagar mis estudios. Pero esto de Dios lo siento adentro, lo llevo adentro, y desde niño siempre he sentido esta inclinación por estos temas tan increíblemente hermosos, porque en la medida que el ser humano se descubre a sí mismo como lo que es realmente, en esa medida nosotros vamos a tener un planeta distinto, una vida distinta, porque el grave problema, uno de los graves problemas del ser humano es que nos enseñaron que nosotros nacimos por el mal, que nacimos que el acto sexual es algo malo, y que es increíble, pero ¿cómo es posible que 2000 años después o 4000 años después de toda esta historia, todavía el ser humano, todavía las religiones siguen diciendo que no se puede tener sexo sino con miras a la procreación? O sea, que tener sexo es malo. ¿Cuándo van a despertar? Entonces, ese concepto de que nacimos pecadores, nacimos del mal, y por eso como nacimos malos, tenemos que bautizarnos, tenemos que someternos. No, basta ya de tantas mentiras a la humanidad. Ya está bien. No somos malos, somos buenos, somos grandiosos, somos un resultado, somos una creación de la luz. Lo que pasa es que olvidamos lo que somos. Olvidamos lo que somos porque necesitamos vivir lo que no somos para entender realmente qué es lo que somos. Pero somos parte de esa luz grandiosa que está en todas partes, de esa inteligencia magnífica que puebla el universo. Y somos la conciencia, la partícula diminuta de esa conciencia que existe en todo y que está en el todo. No somos pecadores, no nacimos pecadores, nacimos para el bien, para practicar el bien, el amor, y nacimos para reencontrarnos a nosotros mismos a través de la vida, a través de la práctica del amor, a través de nuestra existencia, que muchas veces es dolorosa,
pero nos impulsa, nos enseña, nos ayuda a crecer. Este concepto del espiritismo, de Dios como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es un concepto que está asociado a este Dios por el razonamiento y no por la imposición. Ya está bien de seguir como corderitos detrás del pastor. Aprendamos a pensar por nosotros mismos y a deducir por nosotros mismos. Porque aquí adentro hay mucho por descubrir. Dios existe. Digan ustedes, Dios existe. Si no existiera, ¿cómo se explica toda esta inteligencia manifiesta? ¿Cómo se explica todo lo que podemos ver en nuestro entorno de maravilloso, de fantástico, en la vida de un animal, de una flor, del canto de un ave, el cuerpo humano? Ahora, claro, hay personas que dicen, no, bueno, sí, yo creo que sí Dios existe y tal, entonces vamos a rezarle. Ok, vamos a rezarle. ¿Eso quiere decir entonces que Dios no lo tiene todo? Porque si Dios necesita oraciones, se necesita que le recen, entonces no es Dios. ¿Para qué necesita Dios oraciones? ¿Acaso esta inteligencia increíble que existe en el universo no conoce cada lugar más recóndito de la existencia de cualquier parte de todo lo que existe? Dios sabe todo, conoce todo y sabe nuestras necesidades. Pero en lugar de rezar a Dios para resolver algo que muchas veces no lo vamos a lograr, porque Dios no interfiere en la conducta del ser humano. Porque si interferiera, perderíamos el libre albedrío. Nosotros tenemos que aprender a ser dueños de nuestras propias acciones y entender que cada acción conduce a un resultado. Y tenemos que aprender a identificar cuáles son las acciones que debemos divulgar, que debemos tener, y cuáles son las que no debemos tener. Y nosotros mismos, con nuestras vidas, estamos creando nuestro destino. No es Dios que crea nuestro destino. Dios, esa inteligencia magnífica al cual pertenecemos, ha creado todas estas condiciones donde nosotros podemos manifestarnos en diferentes planos dimensionales. Aquí en el planeta Tierra, en este sitio donde estamos, esta es una de las muchísimas niveles de frecuencia y de vibración energética del espíritu, pero hay muchas más. Esta no es la única. Y nosotros vivimos acá y venimos acá porque hay experiencias necesarias en nuestro proceso evolutivo que tenemos que vivir desde aquí, en esta dimensión, en este espacio-tiempo. Y hay otras que serán en el mundo de los espíritus. Y habrá otras en otro mundo más. Y otras más. Eso es infinito. Somos energía que vibra. Y tenemos que aprender a vibrar en el amor. Hay personas que dicen, bueno, si Dios no necesita oraciones, no necesita nada de nosotros. No necesita nada de nosotros. Nosotros es que tenemos que traer a Dios a nuestro corazón, aquí adentro. No Él nos tiene que llevar a nosotros, no nosotros lo tenemos que traer a Él. A nuestras acciones, a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo de nuestra existencia. Y ese Dios que nosotros queremos para nosotros, ese es el Dios que tenemos que jugar y practicar, aprender a hacer. Porque en la medida que nosotros hacemos a los demás lo que quisiéramos que Dios nos hiciera a nosotros, de esa forma estamos aprendiendo a ser Dios. Y Dios nos va a poner bravo porque nosotros vamos a aprender a ser Dios. Es así que se construye el universo. Es así que se construye
el planeta, la ciudad, la familia, la vida, nuestro entorno social. Es así, extrayendo hacia adentro, hacia nuestro corazón y llevando hacia afuera lo que queremos para nosotros. Somos luz, no somos oscuridad. Yo creo que ya estamos a punto de terminar la conferencia. No sé si me pasé o no, pero lo que quisiera dejarles en el fondo es este mensaje de que aquí saber más sobre Dios o menos, quizás es lo menos importante. Aquí lo más importante es practicar en sí, en nuestras vidas, eso que nosotros quisiéramos que Dios fuera con nosotros. Si nosotros queremos recibir de Dios, pues entonces empecemos por dar. Si queremos recibir amor, empecemos por dar amor. Si queremos recibir paz, empecemos por dar paz. Si queremos recibir alegría, empecemos por dar alegría. En la medida que nosotros saquemos de aquí adentro todo eso que está ahí guardado, en la medida que lo saquemos hacia afuera, de esa medida lo vamos a recibir. Ley de causa y efecto. Todo lo que se siembra se cosecha. Bueno, queridos amigos, en el espiritismo vibramos con estas ideas de Dios y el universo, de amor, de unión, de ejemplo, sobre todo de ejemplo, y que no es nada fácil. Ojo, vamos a estar claros. No es nada fácil. Es un proceso. Aprender a ser grande es un proceso muy largo, pero requiere primero que nada fuerza de voluntad, requiere entrega, vocación, compromiso, constancia, requiere mucho traer hacia adentro toda esa energía para poder sacarla hacia afuera filtrada. Así que aquí les dejo la invitación, queridos amigos, a que aprendamos a ser Dios, que practiquemos a ser Dios y que llevemos a cada momento de nuestras vidas este concepto para hacernos grandes. Olvídense de Dios que castiga o apremia. Olvídense de ese Dios que se interfiere con nosotros. No, aquí la culpa no es de Dios, aquí la culpa es nuestra. Todo lo que hagamos en este planeta ocasiona un resultado y el planeta se mueve de la manera como nosotros nos movamos. Y en la medida que nosotros sembremos amor y en la medida que nosotros nos entreguemos a crear energía positiva, energía que transforma hacia el bien, el planeta se va a mover en la misma dirección y las calamidades dejarán de existir. Perdónense, estoy pareciendo un poco un profeta de esos de cosas, no es la idea, pero lo que quiero es dar las gracias a todos y un gran abrazo de verdad por haberme escuchado. Espero no haber sido tan fastidioso y espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y ahora estoy aquí para responder a sus preguntas. Un gran abrazo. Gracias, Víctor, por tus reflexiones y además tan sentidas, un mensaje racional transmitido con mucho énfasis, con mucho cariño y con mucho ímpetu. Te agradecemos toda esa, no tienes por qué menospreciarte por la falta de educación universitaria. Has demostrado que eres un autodidacta, un estudioso y un investigador permanente. Así que agradecemos más bien tu participación. Ya tienes algunas preguntas y voy a comenzar. Se la hace Carlos Cintrón de Puerto Rico. Víctor, excelente planteamiento racional, pero no es esa espiritualidad devenga, no es puesta para aquellos a los que satisfaga y les responda sus inquietudes espirituales. Yolanda, no entendí la pregunta. Yo tampoco, te voy a decir que preferiría que Carlos si la volviera a escribir. El micrófono y que lo pueda decir de manera... Porque está escrita en dos partes. Creo que le faltó una parte a la pregunta. Voy a ir con otras preguntas mientras él o la vuelve a redactar y... Ok. Desde Sevilla, España. ¿Puede ser que el hombre haya inventado a Dios con el fin de manejar a las masas? Es decir, un Dios con poder sobre todos y seguramente Dios solo signifique unión entre los hombres. Gracias.
Sin duda, sin duda. Todas las creaciones son humanas. Todas las creaciones que tenemos sobre Dios son humanas. Absolutamente todas. Porque todas han nacido de nosotros. No sé, al principio teníamos la idea de que Dios, el sol que era Dios, de que el volcán era Dios, de que la luna era Dios. Sí, esas son ideas nuestras. Claro, esas ideas que el ser humano crea de Dios van evolucionando con el tiempo. Y por ello, al principio, había la pluralidad de dioses, diferentes tipos de dioses, y después cada vez se van haciendo menos. Y en la medida que el ser humano va pensando, va cambiando su concepto de Dios, hasta que llegamos al Dios único, el Dios omnipotente, el Dios personal, ese Dios criado también a la imagen y semejanza del hombre. Eso de que no, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién se lo dijo? Fue un ser humano. Si no fue un ser humano, entonces fue un espíritu a través de un ser humano. Por lo tanto, y como los espíritus fueron y serán seres humanos, entonces es un concepto de los espíritus, siendo encarnados o siendo desencarnados. Cuando el espíritu está encarnado, decimos que es un ser humano, ¿no? Pero es el espíritu encarnado. Pero ese espíritu, cuando está desencarnado, también transmite a través del medium su concepto de Dios. Y las personas a las cuales transmiten ese concepto aceptan por hecho una definición recibida del más allá, pues esa es la que van a alterar, a mover, a adornar, en el fondo, todas las definiciones, todas las hipótesis que creemos de Dios, de toda humanidad, son creaciones de espíritus encarnados o desencarnados, para estar más claro. Te hace una pregunta a Rodolfo de Uruguay. Muy bueno, Víctor. En tu opinión, ¿qué es lo que hace que la fe ciega sea un arma tan fuerte para soportar supuestas injusticias de Dios, incluso en personas inteligentes? Ay, Dios mío, eso, claro, esa fe ciega, yo le doy el nombre de fanatismo. Me imagino que se quiere referir a los fanáticos, ¿no? Y el fanatismo es un gran enemigo de la conciencia, es un gran enemigo del libre pensador. O sea, el fanático es el que es obtuso, encerrado, y que nadie lo saca de ahí. O sea, encerrado en sus ideas. Alguien le transmitió una idea determinada por alguna razón específica. A veces esos seres humanos son en sus momentos de debilidad, es cuando llegan los otros a aprovecharse de esos momentos de debilidad, sobre todo en la área de la adolescencia, que es la área donde los jóvenes todavía están desencontrados, todavía no saben qué camino tomarse, todavía están tratando de salir del aturdimiento, de despertar a una realidad distinta, y entonces ahí llega una cuerda de locos a traer y a poner unas ideas en la cabeza, a lavar el cerebro, y bueno, y se tratan de ganar a la persona, y a través de la persona pues logran que ella se someta a actitudes y acciones no propias de un ser humano, no en concordancia con el amor, no concordancia siquiera con ese Dios que dicen defender. Eso es un hecho lamentable, pero muy frecuente. Y hay que tener mucho cuidado para no ser objeto de esos espíritus, porque todos somos espíritus obsesores, que lo que vienen es a subyugar. Nosotros en el espiritismo llamamos subyugación a esa manipulación de los espíritus. Hay espíritus que manipulan desde el más allá, de tal manera a los seres humanos que estamos acá, que perdimos la noción de nosotros mismos y que dejamos de ser nosotros para ser ellos. Pues eso, queridos amigos, sucede no solamente con obsesiones de los espíritus desencarnados, sino también los que están aquí encarnados. Aquí hay muchos espíritus encarnados que hacen exactamente lo mismo que los espíritus desencarnados, obsesando a los jóvenes, obsesando a las mentes débiles, obsesando a personas incluso que no son tan débiles, pero que están en momentos de flaqueza, lo aturden, lo sacuden, lo manipulan, lo llevan, lo hacen perder su propia voluntad en pro de sus ideales, y le dan el nombre a eso de Dios como para dar el toque final, y con eso
justificar sus actos. Es muy lamentable que eso suceda y es muy difícil sacar a una de esas personas de esos fanatismos. Muy difícil. Solo si logramos que la persona llegue a razonar, que por un momento salga de ahí donde está y vea las cosas desde afuera. Si logramos eso, es la única manera, pero es bien terrible, bien difícil y es un gran reto también para el ser humano enfrentarse a esa situación. No enfrentarse, es un gran reto convivir con esas situaciones, porque es una gran meta. ¿Cómo logramos despojarnos de esos obsesores encarnados que vienen a amargarnos la vida aquí en el planeta? ¿O cómo los ayudamos a salir de ahí? Porque uno lleva a la otra, es una enfermedad. Eso se transforma en una enfermedad que ni el terapeuta más increíble, el psicólogo más fantástico, ni el psiquiatra más de nombre universal puede resolver muchas veces. Comentario que hacía Carlos Cintrón de Puerto Rico, llama a la religión espiritualidad de engaño, creada para manipular por las instituciones, pero a su vez acerca al ser humano a una espiritualidad que intenta responder la duda espiritual que es intrínseca en todos los seres y que algunos les responden sus inquietudes espirituales y a otros no nos responde las dudas que tenemos, lo que provoca la búsqueda más allá de las religiones. Sí, interesante observación. No vamos a negar que las religiones han sido también positivas para la humanidad. No vamos a negarlo. En nombre de la religión, yo creo que se ha matado en nombre de Dios la mayor cantidad de seres en el planeta. Eso también es verdad. Y las religiones, gracias a esa falta de madurez, las religiones pues se han originado mucho dolor, muchísimo dolor en este planeta en el transcurso de estos siglos, y se han originado muchas guerras, muchas muertes, mucho dolor, pero también tiene su parte positiva. No vamos a negar que han sido útiles a muchas personas y muchas circunstancias, y todavía al día de hoy, a pesar que yo siento que estamos en una nueva etapa del proceso evolutivo de la humanidad, a pesar que yo sienta que las religiones tienen la tendencia a desaparecer con el tiempo, no soy un profeta para poder anunciar en cuánto, puede ser 100 años, 200, 500 o 1000, no sé, pero que está destinada a desaparecer, si eso estoy absolutamente convencido, porque el hombre está aprendiendo a razonar, el ser humano está aprendiendo a razonar, y en la medida que aprendamos a razonar, esto no cuadra. Ahora, sin duda que hay muchas personas que están en las religiones y se sienten bien ahí y no hacen daño a nadie, más por lo contrario, hasta practican el bien, hasta practican la caridad, hasta ayudan a sus semejantes y se sienten felices. Pues yo a esas personas les digo, sigan ahí. Si ustedes se sienten bien, se sienten amadas, se sienten queridas, se sienten que están aprovechando ese vehículo, ese medio para practicar el bien, para divulgar el amor. ¿Cuál es el problema? Pues quédate ahí. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy religioso. Mi esposa, sí, todavía católica, claro. Yo respeto. Ajá, y por eso entonces no la voy a acompañar a la iglesia. Yo la acompaño. Cuando ella quiere, muy poco va. Pero, cuando me pide, mira, Víctor, tu perro, claro, amor, ¿por qué no? Porque si yo quiero que ella me acompañe a mis conferencias o a mis ideas espíritas, yo también tengo que hacer lo mismo con ella y así crecemos juntos. Eso también podemos llamar que es práctica de la caridad. Yo pienso que nosotros, por encima de la religión, es el amor a nuestros semejanzas, a nuestros amigos, a nuestra familia. Entonces, yo supe de una vez un líder espírita que su hijo se casó y porque era un líder pues importante, entonces el espiritismo dijo, no, yo no voy a acompañar a mi hijo a la iglesia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso se va a caer la iglesia encima porque lo acompañas a su iglesia o a lo que cree él o su esposo o lo que fuera? No tiene nada de malo. Tenemos que empezar por dar el ejemplo. Entonces, aquellas personas que son religiosas y se sientan bien ahí,
Sigan ahí. Ahora, aquellos que se dan cuenta de que, epa, ya va, esto no me responde a mis preguntas, entonces, bueno, que tomen su decisión, porque yo antes fui católico, y también fui ateo, pero fui católico. Y cuando yo pensaba que yo era católico, hasta que un día alguien me hizo 5 o 6 preguntas, y ¿tú estás de acuerdo con esto? Yo, no. ¿Y qué piensas de esto? No. ¿Y aquello? No. Entonces, ¿cómo vas tú a hacerte llamar católico? Si tú esto y esto y esto y esto. Yo empecé a pensar, oye, tienes razón. Entonces empecé a pensar otras cosas, y esto tampoco, y esto tampoco, pero es que no soy católico, no puedo ser católico. Y a partir de ese día dejé de llamarme católico, más nunca. Pero si aquel que es católico y se siente católico y quiere ser católico, pues que siga siendo católico. Aquí lo importante no es tanto la religión donde está. Ahí lo más importante es lo que hace con su vida en relación a sus seres semejantes, a su entorno social, a su familia, a sus amigos. Eso es lo más importante. Y claro, siempre y cuando, oye, haga el amor, haga el bien, no porque no, yo voy a hacerme religioso musulmán porque voy a tirar dinamita por ahí y porque es la forma mía de protestar. O sea, eso no es justo, porque ahí estás violando la integridad de los demás, estás haciendo daño a los demás cuando los demás no te están haciendo daño alguno. Entonces, respeta a los demás si quieres que te respeten tus ideas. Entonces, la religión sí, está bien para que las quieras seguir, pero yo pienso que allá es tiempo que el ser humano aprenda a pensar por sí mismo. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema de muchas personas es como ese cuento del sabio del vaso de agua. Muchos de ustedes lo deben saber, que había un sabio que invitó a alguien a su iglesia, a su conversatorio, a su cosa para conversar, y entonces le ofreció, no agua, fue té. Y le ofreció un té, y el hombre hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, porque él vino para hablar con el sabio, porque quería aprender unas cosas, pero este tipo de personas que se sentaba y nadie lo callaba, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Entonces el sabio casi no tenía chance para decirle lo que sabía, lo que él quería escuchar. Y entonces le preguntó si quería una taza de té, y él dijo que sí. El sabio le sirvió el té, y le empezó a servir el té, y el té, y el té, y resulta que la taza de té se llenó, y él siguió sirviendo, y el té empezó a desbordarse. Y bueno, entonces el muchacho dijo, sí, no, pero usted no se da cuenta que me está mojando todo, mira el té. Y él dijo, mira, querido amigo, tu vida es como esta taza de té, está tan llena que aquí no cabe más. Tienes que empezar por vaciar lo que tienes para volver a aceptar más té encima en tu vida. Y es algo así. O sea, a veces estamos tan atiburrados de ideas y tan encerrados en esas ideas que no abrimos la posibilidad de que podamos estar equivocados o que pueda haber ideas mejores. Pero en la medida que vaciamos nuestra taza y que nos predisponemos a recibir nuevo té, ahí empezamos a ver otra versión, otra visión, y utilizando el método científico comparamos, ¿verdad? Oye, esta idea me parece buena, esta también, pero esta me parece mejor, me quedo con esta. Y ahí vamos, y así crecemos. Entonces, de esa manera, ese es el proceso que nosotros en el espiritismo recomendamos, es el ser libre pensador, es pensar sin estar sometido a nada, ni a nadie. Tener unas ideas básicas, sí, cómo no, pero esas mismas ideas son factibles de cambiarse. Se evidencia y se comprueba que no están, o que hay alguna mejor, o que no están en consonancia con las ideas generales. Lo que tienes aquí es muchos comentarios muy agradeciendo tu conferencia, muy bonitos. Carlos te dice muy obrigado, muy buena conferencia. Carlos Sequeira, ese es un amigo mío que vive en España. Oye, un gran abrazo, Carlos. Él tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. Un gran abrazo. Una conferencia excelente, Carlos Alayón. Juan Carlos Di Fabia, excelente conferencia de un tema tan complicado para nuestro estado evolutivo. Luna Bol, gracias Víctor, me encanta tu manera de expresarte, excelente conferencia. Nora, aplausos de pie. Gracias Víctor por tu disertación. Todos mensajes muy, muy bonitos agradeciendo tu conferencia y bueno, Víctor, vamos a despedirnos este domingo. Yolanda, antes de despedirnos, yo veo que aquí alguien de Vigo escribió pues, felicitándome,
yo no quisiera despedirme sin Ramón primero- Souto. Ramón Souto. Ramón, cónchale, muy apenado porque yo debería haber estado este mes, ahora en el mes de septiembre, en España, donde iba a dar 3 conferencias y en Vigo justamente dos de ellas en vivo y un encuentro en vivo, pero lamentablemente se me fue, tuve un problema pues con el pasaporte de mi esposa y lamentablemente no pudimos viajar, se suspendió todo, bueno, y me dio muchísima tristeza. Y esta conferencia que acabo de dar acá es una de las conferencias que estaba pautada para, creo que era para Orense, para el centro espírita que dirige Rosa. Creo que Sí. era esa. Así que bueno, tuviste la oportunidad, si estás por ahí, por esos lados, la oportunidad de escuchar. Un gran abrazo a todos, la gente de los gallegos, amigos míos del alma, porque los gallegos y los portugueses somos la misma gente. Muy obrigado. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El próximo domingo tendremos a Dante López y a una amiga psicóloga de Argentina que tratarán el tema mediunidad y constelaciones familiares, diferencias y semejanzas. Creo que también es un gran tema igual que el de hoy. Los invitamos hasta el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Un abrazo grande Excelente. para todos. Dale, un abrazo a todos. Aplausos. Dale. Chao, hasta luego.